Hola, mi nombre es Marian Juárez Ortiz, soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Privada del Estado de México. Yo les voy a platicar acerca de un proyecto que realicé en la materia de Estadística aplicada a la educación. Mi maestro es José Fernando Hernández González. Este proyecto trató de recopilar datos para aplicar todas las fórmulas y procedimientos que hemos aprendido durante la materia. Entonces, mi problema fue el rendimiento dentro de las clases, dentro de la jornada académica de los estudiantes. Para esto yo recopilé los datos dentro de mi salón con mis compañeros. Dice, el rendimiento activo dentro de clases a veces es muy notorio. Esto puede ser por muchos aspectos que influyen en cada alumno. Es por eso que consideré interesante investigar acerca de cuántas horas duerme de un día para otro los alumnos que van a la escuela en el turno matutino. Para ello tomé como referencia una población que son los estudiantes de grado de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Privada del Estado de México, plantel Tecámac, siendo que solo los días sábados toman sus clases a partir de las 7 a.m. de manera presencial en dicha institución. La pregunta que les realicé yo a mis compañeros para saber cuántas horas descansan de viernes para sábado fue esta. ¿Cuántas horas descansas de viernes por la noche a sábado por la mañana para ir a la universidad? En esta tabla ya vienen los datos ordenados. Yo los obtuve de manera desordenada. Aquí en la parte que dice individuo es el primer alumno, el segundo alumno, el tercer alumno y así sucesivamente. Y del lado que dice horas de descanso son las horas que ellos descansan de viernes para sábado. Por ejemplo, aquí vemos que 3 alumnos descansan 4 horas, 4 alumnos descansan 5 horas, 4 alumnos descansan 6 horas, 2 alumnos descansan 7 horas y 8 alumnos descansan 8 horas. Para obtener nuestras medidas de tendencia central necesitamos tener en cuenta nuestros datos de manera ordenada. Para la media aritmética, que vendría siendo el promedio, se utiliza la fórmula en donde indica la sumatoria de los datos entre el número de datos. La sumatoria vendría siendo de sumar 4 más 4 más 4 más 5 más 5 más 5 más 5 más 6 más 6 más 6 más 6 más 7 más 7 más 8 más 8 da un total de 86 entre 15. 15 es nuestro número de datos. Eso nos da 5.73, por lo que podemos decir que los alumnos de la maestría en Ciencias de la Educación duermen en promedio 5.73 horas. Para la mediana indica qué número se encuentra en medio de nuestros datos. Es decir, aquí el número 6, el que está encerrado, indica las horas que duerme en una mediana. Esto quiere decir que los alumnos, el 50% de los alumnos duerme 6 horas, mientras que el otro 50% duerme arriba de 6 horas. La moda va a hacer referencia a los datos que se repiten con mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí el 5 y el 6 se repiten mayormente. Esto quiere decir que mayormente los alumnos de maestría en Ciencias de la Educación duermen de 5
y 6 horas, entre 5 y 6 horas. Para más adelante poder realizar la tabla de frecuencias, que serían ya nuestros datos agrupados, tenemos primero que sacar el rango, el intervalo y la amplitud. El rango, la fórmula es R es igual a Xmax menos Xmin, que significaría el dato máximo menos el dato mínimo. En la tabla que se mostró anteriormente, en donde ya vienen ordenados nuestros datos, las horas de menor a mayor, podemos ver que 8 son las horas máximas que duermen los alumnos y 4 son las horas mínimas que duermen. Entonces, 8 menos 4 es igual a 4. Nuestro rango vendría siendo de 4, que se refiere a la distancia que hay entre nuestro dato máximo y nuestro dato mínimo. Igual se va a calcular el intervalo, para eso se utiliza esa fórmula que está ahí, que es 1 más 3.322 logaritmo de n. Sustituyendo quedaría 1 más 3.322 logaritmo de 15. N indica nuestro número de datos. Recordemos que nuestro número de datos, los que recolectamos son 15 datos. Entonces primero se realiza eso en la calculadora, poner logaritmo de 15 y nos da 1.176091.259. Eso lo vamos a multiplicar por 3.322, lo que nos da un resultado de 3.90. Entonces ya le sumamos el 1 y nos da de intervalo 4.9, que se redondea a 5. Para la amplitud se utilizan los resultados del rango y el intervalo. Entonces amplitud es igual a rango sobre intervalo, que sería sustituyendo 4 sobre 5, que nos da una amplitud de 0.8. Ahora ya podemos llenar nuestra tabla de frecuencias. Recordemos que de intervalo nos dio 5, pues 5 van a ser las filas que vamos a estar utilizando para esta tabla de frecuencias. Entonces empezamos en amplitud. Nuestra amplitud es de 0.8. Entonces vamos a colocar aquí nuestro primer dato y a nuestro primer dato le vamos a sumar 0.8. Entonces en esta primera fila quedaría de amplitud de 4 a 4.8. Para nuestra segunda fila se le aumentaría una décima a comparación de la anterior, que sería 4.9. A 4.8 le vamos a sumar 0.8 y nos va a dar 5.6. Ahora, para la tercera se pone 5.7, pero se le va a sumar 0.8 al 5.6, que sería 5.6 más 0.8 daría 6.4. Y así a cada fila se le va a ir sumando la amplitud de 0.8. La marca de clase va a ser la suma de la amplitud, es decir, entre 2, la suma de amplitud entre 2. Es decir, 4 más 4.8 entre 2, que sería 4.4. Para la de abajo sería 4.9 más 5.6 entre 2. Y así sucesivamente. La frecuencia absoluta nos va a marcar cuántos datos se encuentran en ese intervalo, que vendría siendo 3 datos. Marca que de 4 a 4.8 horas duermen los estudiantes, es decir, 3 estudiantes duermen ese se podría decir hora, entre esas horas. 4 alumnos abajo en la frecuencia absoluta, 4 alumnos duermen entre 4.9
y 5.6 horas. 4 alumnos duermen entre 5.6 a 6.4 horas. 2 alumnos duermen entre 6.5 a 7.2 horas. 2 alumnos duermen de 7 horas, 7.3 horas a 8 horas. En la frecuencia absoluta acumulada solamente es irle aumentando la frecuencia absoluta conforme vamos avanzando en las filas. Por ejemplo, la primera fila, el primer intervalo se queda así, en 3. Al segundo le vamos a sumar la frecuencia absoluta de 4, sería 3 más 4, 7. Al 7 le vamos a aumentar los otros 4 de la frecuencia absoluta y daría 7 más 4, 11. Al 11 le vamos a aumentar los 2 que siguen de la frecuencia absoluta y daría 13. Al 13 le vamos a aumentar los últimos 2 y da un total de 15. Es importante que coincidan los datos. Al sumar la frecuencia absoluta nos sume 15. Si nos suma de más es que la amplitud, los intervalos se realizaron de manera incorrecta. A ver, 3 más 4 son 7, más 4 son 11, más 2 son 13, más 2 son 15. Hasta ahí quiere decir que vamos bien. En la razón lo único que vamos a hacer es dividir la frecuencia absoluta acumulada entre nuestro número de datos, que es 15. 3 entre 15, 4 entre 15, 4 entre 15, 2 entre 15 y 2 entre 15 otra vez. En la columna del decimal se va a poner el resultado de la división de la razón, es decir, 3 entre 15 da 0.2, 4 entre 15 da 0.26, 4 entre 15 da 0.26, 2 entre 15 0.13, 2 entre 15 0.13. Posteriormente en porcentaje, vamos a aplicar la regla de 3. No, perdón, aún no vamos a ocupar la regla de 3 para el porcentaje. En el porcentaje lo único que vamos a hacer es multiplicar el decimal por 100, que vendría siendo 0.2 es igual en porcentaje a 20%. El siguiente es a 26.6%, igual que el tercero. El cuarto es 13.3%, al igual que el quinto. Y ahora sí, para nuestros grados vamos a aplicar la regla de 3, que vendría siendo multiplicar ese 20% por 360 entre 100. Quedaría 72. Después, 26.6%. Obviamente no le vamos a poner el signo de porcentaje. En la calculadora simplemente poner 26.6 por 360 entre 6 nos va a dar 96. ¿Por qué lo multiplicamos por 360 grados? Porque eso nos va a ayudar para hacer nuestra gráfica de grados y obviamente es en forma circular, que ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces, tengamos en cuenta que se cubre ahí los 360 grados. Entonces, para todos los intervalos vamos a aplicar la regla de 3 para obtener nuestros grados. Ahora sí, aquí ya está nuestra gráfica de grados. Precisamente en la tabla de frecuencias podemos poner bien cómo se iban a distribuir los datos, cómo iban a estar los datos acumulados en cada espacio. Entonces recordemos que nuestros datos eran 20, 13, 13, 26, 26.
Bueno, primero en orden son 20, 26.6, 26.6, 13.3 y 13.3. Aquí está ya representado. Entonces podemos decir, según y respecto a nuestra tabla de frecuencias, que 3 de 15 alumnos abarcan el 20%, que de esos 3 a 15 alumnos vienen durmiendo de 4 a 4.8 horas, que es como nos los marcaba nuestro primer intervalo. Ahora, el segundo es 26.6 grados, que viene siendo el 4 de cada 15 personas abarca ese 26.6 grados, que vendría durmiendo de 4.9 horas a 5.6 horas. Ahora, para nuestra otra distribución es otros 26.6%, que vienen siendo otras 4 de 15 personas, pero estas duermen de 5.7 a 6.4 horas. Para el siguiente apartado nos marca 13.3%, que son 2 de 10 personas abarcan ese porcentaje, y estas personas duermen de 6.5 a 7.2 horas. Para nuestro último apartado son otros 13.3%, que son otras 2 personas de 15 personas del total, que ellas duermen de 7.3 a 8 horas. Si sumamos estas 3 personas que mencioné al principio, las 4 que siguen, las otras 4 que siguen, las 2 y las otras 2, nos da un total de 15 personas, que es nuestro total de datos. Igual si sumamos los porcentajes, es 20 más 26.6 más 26.6 más 13.3 más 13.3, nos va a dar el total de 100%. Ahora vamos con nuestra siguiente gráfica, que vendría siendo el histograma. Aquí nuestros datos están dentro de este histograma, y podemos ver que 4 personas duermen entre 4.8 horas y 6.4 horas. Bueno, ya serían 8 personas, ¿no? Entonces, mayormente se encuentran acumulados nuestros datos en esas barras. Ahora aquí nos muestra el polígono de frecuencia y la ojiva. El polígono de frecuencia es el que se encuentra del lado izquierdo. Lo voy a encerrar de naranja. Y nuestra ojiva se encuentra del lado derecho. Ese lo voy a encerrar de un color azul. Bueno, nuestro polígono de frecuencia nos va a ayudar a representar la distribución de la frecuencia de nuestros datos. Aquí es similar al histograma, nada más que se marcan ciertos puntos. Entonces vemos cómo es la frecuencia de nuestros datos. Son menos las personas que más bien son menos los alumnos que descansan estas horas. Y nuestra ojiva, y aquí está nuestra ojiva, en la que encerré con azul,
que nos va a permitir ver cuántos datos se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores. Para este se considera la frecuencia acumulada absoluta y las horas que duermen. Por eso es importante tener nuestra tabla de frecuencia, porque eso nos va a ayudar a poder realizar estos gráficos desde la gráfica de grados hasta la ojiva. Vamos a calcular también la desviación media, varianza muestral, desviación estándar y coeficiente de variación. Esta imagen nos muestra las fórmulas que utilizaremos. Es decir, en desviación media vamos a hacer la sumatoria de nuestra media menos nuestro primer dato sobre nuestro número de datos. Ahorita más adelante lo vamos a simplificar, a sustituir y vamos a poder observarlo de una mejor manera para que lo podamos comprender más. La varianza muestral es la sumatoria igual de nuestra media menos nuestro dato al cuadrado sobre n menos 1. La desviación estándar es similar a la varianza muestral, solo que es con raíz cuadrada, y el coeficiente de variación va a ser nuestra desviación estándar sobre nuestra media. Ahora sí, aquí está nuestra desviación media. Entonces quedamos que va a ser la sumatoria, ¿verdad? 5.7 es nuestra media, que fue el promedio, lo que sacamos al inicio. Entonces va a ser 5.7 menos 4, que 4 es nuestro primer dato. Ahora más 5.7 otra vez menos 4. Ahora más 5.7 menos 4. ¿Por qué se repite 3 veces el 4? Porque son nuestros primeros datos obtenidos. Si se acuerdan, en nuestra tablita donde acomodamos nuestros datos, se repite 3 veces el 4. Después va el número 5, que sería 5.7, que es nuestra media, menos 5, que vendría siendo nuestro cuarto dato. Y así vamos a hacerlo con todos nuestros datos. Si se dan cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Entonces, para eso primero vamos a realizar la resta que está en nuestras líneas, que sería 5.7 menos 4 da un total de 1.7. Así lo vamos a ir realizando poco a poco en nuestra calculadora. Ahora ya desaparecemos esas líneas y hacemos nuestra suma. Observamos que hay resultados negativos, por ejemplo el menos 2.3, pero aquí por la ley de los signos se convierte a un número positivo. Por eso aquí, en esta parte que voy a encerrar, ya está todo a positivo. Entonces ya sumamos esos números positivos, que vendría dándonos el resultado de 16.3, y ahora sí lo dividimos entre 15, que es nuestro número total de datos obtenidos, recopilados. Eso nos da una desviación media de 1.08. Ahora, para nuestra varianza muestral viene siendo lo mismo, solamente que se le va a aumentar la potencia de a al cuadrado. Entonces se realiza el mismo procedimiento, se hace la resta que está entre las líneas de 5.7 menos 4,
da un total de 1.7. Y así lo vamos a hacer con cada uno. 5.7 menos 4 da 1.7 y le mantenemos la potencia del cuadrado. Ya que hayamos hecho todas nuestras restas que se encuentran en la parte de acá arriba, vamos ahora a ponerlo en la calculadora cada uno de esos resultados al cuadrado. Es decir, ya sabemos que es 1.7, pues lo vamos a poner al cuadrado en la calculadora y lo vamos a poner aquí. 1.7 al cuadrado da 2.89. Y lo mismo acá, 1.7 al cuadrado da 2.89. Lo mismo acá. Ahora, acá ya da 0.49. Porque ya no es 1.7 al cuadrado, sino es 0.7 al cuadrado da 0.49. Ya que tenemos esos datos, cada uno de esos datos acá, ahora sí podemos hacer la suma de esos datos, que nos da un total de 24.95. Ahora, ¿por qué es 14? Porque en esta fórmula de varianza muestral nos dice que a nuestro número de datos le restemos 1. Entonces es 14. Ahora sí, ya lo podemos hacer de manera directa en la calculadora. 24.95 entre 14 nos da una varianza muestral de 1.78. Ahora, para nuestra desviación estándar y coeficiente de variación, nada más mandamos a raíz cuadrada en nuestro resultado de varianza muestral, que nos dio 1.78 en raíz cuadrada. La raíz cuadrada de eso nos da 1.33. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Acordémonos que la desviación estándar, aquí nos la señala acá arriba, 1.33 no se ve muy bien. Bueno, sería 1.33 entre nuestra media, que es 5.7. Nos da un total de 0.23. 1.33 son las horas que se encuentran lejos de nuestra media de cada dato. Aproximadamente. Ahora, también aquí podemos identificar, bueno, una de las cosas que vimos y aprendimos durante el curso de estadística fue a sacar cuartiles, deciles y centiles. En este caso, nada más voy a ejemplificar sobre los cuartiles. Aquí nos muestra una imagen, la que está en fondo azul, que voy a encerrar de rojo, nos muestra los cuartiles. El primer cuartil, cada cuartil tiene un 20%, un 25%, perdón. Entonces, de nuestro dato mínimo al cuartil 1 hay 25%. Al cuartil 2 ya estamos hablando de un 50%. Y al cuartil 3 estamos hablando de un 75%. Ya si queremos hablar de cuartil 4, estamos ya hablando de un 100%. Para nuestros deciles,
es el 10%, el 20% de nuestros datos, el 30% de nuestros datos, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Para el percentil 1 abarca el 1%, el percentil 2 el 2% de nuestro total de datos. Ahora sí vamos a calcular los cuartiles. Para calcular los cuartiles, los deciles y los centiles se ocupan estas fórmulas. Para el cuartil es esta que voy a marcar de rojo, encerrar de rojo. Para nuestros deciles es la que voy a encerrar de verde. Para nuestros centiles es la que voy a encerrar de morado. Para esto es necesario, aquí puse de nuevo nuestra tablita con nuestros datos que obtuvimos, igual ya de manera ordenada, de menor a mayor, señala nuestros datos y el número de datos. Entonces para el cuartil 1 ya vamos a emplear la primera fórmula. Aquí dice un cuarto. Vamos a calcular un cuartil. Aquí en 15, n es el número de datos, entonces por eso se pone 15, más un medio, así lo marca nuestra fórmula. Entonces vamos a multiplicar 1 por 15 entre 4, eso nos da un total de 3.75, más un medio nos da un total de 4.25. Un medio viene siendo 0.5. Ahora, nos vamos a ubicar, nos da un total de 4.25. Nos vamos a ubicar en nuestro dato número 4, que viene siendo 5 horas. A esas 5 horas le vamos a sumar el 0.25 multiplicado por 0. Es decir, primero hacemos la multiplicación, 0.25 por 0 nos da 0. Entonces nuestro resultado sería 5. El primer cuartil es igual a 5. Como el cuartil 1 habla de un 25%, como lo mostré en las imágenes anteriores, podemos decir que el 25% de los alumnos de maestría duerme 5 horas, que fue nuestros resultados, mientras que el otro 75% duerme arriba de esas 5 horas. Ahora vamos con nuestro cuartil 2, que hace referencia al 50%. Entonces vamos a poner 2 cuartos porque vamos a identificar el cuartil número 2. Ahora sí, 2 por 15 sobre 4 nos da 0.75 más un medio nos da 8. Hacemos lo mismo, ubicamos el número 8 en nuestra tabla y nos marca que son 6 horas. Entonces, como aquí no hay punto decimal, no le vamos a sumar nada como lo hicimos anteriormente, que le sumamos el 0.25. Se le pone entre paréntesis 1 porque es la diferencia que hay con nuestro dato posterior. Es lo que varía de ese dato al dato posterior 1. Pero 0 por 1 son 0, entonces igual se nos queda nuestro 6. Entonces podemos decir que el 50% de los estudiantes de maestría duerme 6 horas, mientras que el otro 50% duerme arriba de 6 horas. Ahora para nuestro último cuartil, para nuestro cuartil 3, que vendría señalando el 75%, vamos a emplear lo siguiente: 3 cuartos, porque estamos hablando de identificar el cuartil 3, por 15 sobre 4 da 11.25 más un medio, que
vendrían siendo 11.75. Ahora de nuevo, ubicamos nuestro dato número 11, nos dice que son 6 horas, entonces hacemos lo siguiente, 6 más ese punto 75 por 1. 1 es la diferencia que hay de aquí a acá. De 6 a 7, ¿cuántos números hay? Es 1. Por eso le ponemos el 1. Ahora, punto 75 por 1 se queda en punto 75. Ahora ya hacemos la suma. 6 más punto 75 es 6.75. Entonces podemos decir que el 75% de los estudiantes de maestría duerme 6.75 horas, mientras que el otro 25% duerme arriba de 6.75 horas. Ahora vamos a sacar nuestro coeficiente de asimetría. Vamos a utilizar esta fórmula de Bowles, en donde no podemos ver si nuestros datos están acumulados mayormente hacia la derecha o hacia la izquierda, teniendo como referencia nuestra media. Podríamos tener una asimetría negativa, una simetría o una asimetría positiva. Entonces vamos a sustituir los valores y quedaría de la siguiente manera. Cuartil 1, 6.75. Hacemos la suma de lo demás sobre esto. Y nos da un resultado de 3.75 sobre 1.75. Nos da una simetría de 2.14. Como vemos, no es un resultado negativo. Entonces podríamos decir que nuestra asimetría es positiva y es parecida a esta. Sería parecida a esa. Entonces podemos ver que nuestros datos anteriormente tienen una asimetría positiva y están mayormente acumulados hacia la derecha. Ahora vamos a calcular la kurtosis. Se va a utilizar esta fórmula que ahorita más adelante la vamos a sustituir y nos vamos a dar cuenta de cómo quedaría en realidad. La kurtosis, hay tres tipos de kurtosis: leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Y ahorita vamos a ver nuestros datos, qué tipo de kurtosis tiene. Para eso vamos a emplear la siguiente fórmula, que vendría quedando así, que vendría siendo la sumatoria de nuestros datos menos nuestra media a la cuarta. Entonces primero hacemos la resta, lo ponemos después a la cuarta y nos da, por ejemplo, 4 menos 5.7. Ese resultado a la cuarta potencia nos da un resultado de 8.3521. Y así con todas. Por ejemplo, aquí nos acordamos que 4, 3 veces se repite el 4. Entonces nos vamos a este, que es 5 menos 5.7. Hacemos esa resta, después lo ponemos a la cuarta y nos da un total de 0.2401. Todos esos datos los vamos a sumar. Posteriormente, bueno, este es el resultado y ahora vamos a realizar nuestra operación de abajo, que es 15 por 1.33 a la cuarta. Entonces lo que hacemos primero es 1.33 a la cuarta por 15. Nos da un resultado de 46. No se ve aquí, 46.9351.
y demás. Ahora eso lo vamos a dividir y posteriormente le restamos 3. Es decir, la división de 87 puntos fracción entre 46 puntos fracción, eso menos 3, nos da un total, un resultado de menos 1.13.08. Y así quedaría nuestra curtuosis, que vendría siendo de tipo leptocúrtica, es decir, una distribución leptocúrtica, así como lo muestra esta imagen. Eso sería todo lo que hemos aprendido en el curso de estadística. La verdad es una materia muy interesante, que requiere de mucha dedicación, concentración y yo diría también que memorización en cuestión de las fórmulas, en cuestión de igual cómo ir poniendo los procedimientos en la calculadora. Siento que pues si nosotros vamos a hacer ya como tal un proyecto con estas características, sería muy importante tomar un curso extra para retroalimentar y nutrir un poco más, posiblemente ser más precisos en los datos y poder obtener mayor resultado. Pero esta dinámica de exponer el tema, el proyecto, delante de una cámara es es muy bueno porque te ayuda a reforzar, a recordar todo lo que se vio durante el curso. Muchas gracias.